la vida tiene un precio. Son muchos los que llegan a esta conclusión mientras recorren el áspero camino que los lleva hacia la consecución de sus objetivos. Todo tiene su precio, aunque no únicamente económico. Puede ser una cuestión de tiempo, de intereses, de prioridades. Solo teniendo clara conciencia de nuestras metas podremos sentarnos a crear planes para cumplirlas. Solo considerando seriamente estos planes podremos conseguir con éxito aquellos objetivos que consideramos realmente importantes, trascendentales, irrenunciables, tales como la educación. Entonces educar será también planificar, planear con tiempo, proyectar pensando a largo plazo para luego invertir con fe y confianza en la empresa de lograr que nuestros hijos reciban una buena educación. Y ya estamos comenzando un nuevo programa de educación. Estamos aquí en Encarnación, una ciudad situada en el departamento de Itapúa, en Paraguay, más o menos podríamos decir unos 400 kilómetros de la capital, Asunción. Y vinimos aquí porque aquí hay una familia muy especial que vamos a conocer en el programa de hoy para tratar también un tema muy importante relacionado con la educación. Partimos entonces ya con el programa directamente desde Encarnación, Paraguay. Comenzamos con educación. Situada a 365 kilómetros al sudeste de Asunción, en el Paraguay, se encuentra Encarnación, conocida también como la Perla del Sur y capital del departamento de Itapúa. Fundada en el siglo XVII por los jesuitas, constituyó una pieza clave en el proceso de conquista espiritual de esta amplia zona, hasta el momento habitada tan solo por tribus indígenas, mayormente guaraníes. Besada por las aguas del río Paraná, esta ciudad goza actualmente de una importante actividad portuaria y comercial que comparte con su vecina sobre la margen contraria del río, la ciudad de Posadas, en Argentina. Encarnación es, en definitiva, ciudad de comerciantes, de negocios, de riquezas, pero también de grandes necesidades. Ciudad como muchas otras, donde algunos tienen mucho y otros ni siquiera lo indispensable. Cada vez que se nos viene a la mente o hablamos o instalamos el tema de la economía familiar, lo primero que uno asocia es el dinero, ¿no es cierto? El dinero viene a la mente y entonces ahí empezamos a hacer diferentes asociaciones. Inevitablemente, hoy en nuestro mundo que vivimos hoy consumista, el dinero influye y está asociado a las decisiones que tomamos día a día. Digo inevitablemente porque sería bueno que no sea así, pero muchas veces algunas de las decisiones que tenemos que tomar están ligadas con el tema del dinero. Y a su vez, estas decisiones influyen o están las decisiones influenciadas por nuestra escala de valores. ¿Dónde están nuestros principios? ¿Dónde están nuestras prioridades? Y ahí donde finalmente se refleja nuestro carácter, quiénes somos. Entonces, cuando hablamos de economía familiar, todo esto es como que entra en juego. En el momento de sentarnos a conversar de este tema, tiene que participar toda la familia. No es un tema solamente del padre, del papá, del señor, sino que tiene que estar la esposa también, obviamente,
dependiendo de las edades de los hijos, deberían participar también de la planificación o del asunto de la economía de la familia. Tiene que haber una puesta en común en todo, así como se definen cosas importantes como la educación de los hijos, lo que es la administración también, que se hace con el dinero, muy importante. Cuando los dos deciden y quieren lo mismo en cuanto a las finanzas, es mucho más fácil de que no hayan roces al respecto. Ya sabemos los dos cuál es nuestro objetivo, ya sabemos que si tenemos que un mes ajustarnos en algo, los dos estamos de acuerdo, no es que uno está en desacuerdo y no, yo quería comprar lo otro, sino que ya es algo charlado, pautado. Y ahí empieza entonces el tema, ¿no? Que a veces sabemos o escuchamos o tenemos familiares que están pasando dificultades por las finanzas y donde tienen problemas y conflictos a veces hasta matrimoniales, conyugales o familiares con los hijos por el manejo o el descuido de la economía familiar. Entonces es un tema realmente muy importante que es bueno que lo tratemos, que podamos charlarlo, discutirlo y ponerlo en consideración. La palabra economía deriva del griego oikos, que representa a quien administra la casa, es decir, el responsable de administrar los recursos disponibles en un hogar, una ciudad o una sociedad. Manejar un hogar puede parecer una tarea complicada, en especial en lo que concierne a las finanzas. No siempre resulta sencillo organizarse cuando las decisiones implican a más de una persona. Sin embargo, una de las mejores maneras de lograr que una familia alcance el éxito deseado es planificar detalladamente, a largo plazo y con anticipación. Todo pasa, o el primer punto, por la planificación. Si no planificamos, definitivamente estamos condenados al fracaso. Cuando hablamos de planificar, un sinónimo que rápido se nos viene a la cabeza, y más en el lenguaje de las ciencias económicas, de las finanzas, es el presupuesto. Planificar podría ser sinónimo de presupuestar. Y es clave para toda familia sentarse en una mesa, agarrar un papel, un lápiz, sentarse como familia y empezar a planificar o a presupuestar. Cuando hablamos de planificar, hablamos un poquito de poner prioridades. Tenemos que ver en una finanza normal cuáles son nuestros ingresos, ¿sí? Y ir viendo cuáles son nuestros gastos ya fijos o establecidos y ir determinando cuáles son los proyectos que tenemos como matrimonio o si estoy solo, qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Toda planificación comienza con los ingresos que va a tener la familia. No solamente los ingresos del padre, si él es asalariado, empleado, o si es comerciante, los ingresos que le provee su comercio. La esposa también, si trabaja o tiene alguna otra actividad, eso suma también. Si tuvieran algún otro tipo de ingresos, no sé, algún interés que esté generando un dinero, alguna cuenta, una donación, una herencia, todo lo que haga los ingresos económicos de la familia, esa es la primera parte de nuestro presupuesto familiar. Y ahí, en el papel, anotar todos los ingresos. Y ahí vamos a tener nuestra fuente de recursos de la familia, ¿no? Donde ya hemos aportado de todos lados donde podemos sacar nuestros ingresos. Claro, teniendo ese gran total, ahí viene después la parte más difícil, y que son las salidas, los gastos, en qué vamos a utilizar ese dinero que es nuestra fuente de recursos. Sin duda que el primer lugar en nuestras salidas, en nuestros gastos, debería estar Dios. El momento de ofrendar, de devolverle a Dios lo que le corresponde, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, así como inevitablemente le damos al gobierno parte de nuestros ingresos en diferentes tipos de impuestos y cosas, Dios también se merece y le corresponde parte de nuestros ingresos. Luego de Dios, que lo dejamos ahí en primer lugar, ahí van a venir las diferentes necesidades, algunas básicas y obvias, como la alimentación, la ropa para vestirnos, para comer, y ahí van a venir otro tipo de gastos importantes en nuestra familia, como es la educación. Y así cerramos nuestro presupuesto, ¿no? Con nuestros ingresos, nuestras salidas, nuestros gastos, y finalmente vamos a ver si cierra ese presupuesto, si los ingresos alcanzan a cubrir todas las salidas que vamos a tener.
Obviamente ese presupuesto tiene que dar equilibrado, tiene que ser igual o positivo. No hace falta ser un economista para sentarnos a planificar como familia. Y es simple, es sencillo, es muy... todos podemos tener a nuestro alcance una herramienta, un papel, un lápiz para poner a planificar. Simplemente es eso, organizarse, ir armando un proyectito simple. A algunos les gusta armarse en Excel, en una planillita, otros lo hacen en un cuadernito. O algunos ya se acuerdan simplemente, pero es armarse un proyecto y tratar de después irse guiando lo más posible dentro de eso. Una vez que uno planificó como familia, comienza a rodar, ¿no? Comienza a transitar aquel nuevo año que uno está empezando. Y después esa misma herramienta del presupuesto me puede servir para controlar qué está pasando aquí, que me estoy desviando a lo que tenía pensado, no estoy pudiendo alcanzar mis objetivos, no estoy pudiendo cubrir los gastos que tenía planificado. Entonces ahí es donde el presupuesto como herramienta de control es una gran ayuda también para ajustar y acomodar la economía familiar. Siempre surgen alguna cosa que no está planificada, pero por eso es bueno cada mes dejar siempre, aunque sea un pequeño importe, para ahorros. Siempre tratar, no importa el ingreso que uno tenga, tratar de guardar, aunque sea unas monedas, ¿no? Ahorrar, y aparte hace al hábito y hace a la educación después de los hijos, mostrarle de que siempre es bueno guardar un poquito, ¿no? para los imprevistos. A pesar de los beneficios de la planificación, esta nunca podrá ser completa garantía de la ausencia de imprevistos. Sin embargo, el mayor objetivo de planificar no tiene que ver con buscar la tranquilidad de carecer de problemas, sino en la determinación y la asertividad para hacerle frente, resultantes de conocer previamente el camino que nos llevará hacia la consecución de nuestros objetivos. La planificación o el presupuesto es la clave para el éxito en la economía familiar. ¿Dónde tenemos nuestras prioridades, nuestros valores? Se va a ver reflejado en ese presupuesto. Y como estamos hablando de la educación, sin duda que al momento de completar los gastos, la salida de nuestro presupuesto, va a aparecer el rubro, más si tenemos hijos en edad escolar, ya sea en la enseñanza fundamental, en el secundario o inclusive en la universidad. El tema de los gastos de la educación de los hijos creo que es medular, por lo menos en la familia, ¿no? Uno tiene que ir planeando con tiempo. Si queremos que nuestros hijos estudien en un colegio privado, en un colegio cristiano, como es en nuestro caso, pensar con tiempo, ver a dónde vamos a querer mandarlos. También es importante que nuestros hijos aprendan ya de chiquitos a valorar estas cosas, mostrarle que las cosas tienen un valor, para que después también valoren la educación. Cuando hablamos de la economía familiar y de la educación, estamos hablando de un proceso que es de largo plazo. Entonces, en nuestra planificación familiar, claro, uno planifica generalmente para el corto plazo, un año, un semestre, pero cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, estamos hablando de un proceso que va a llevar años. Nuestros hijitos ya con 5 o 6 años, dependiendo las características del lugar, del país, ya van a empezar la escuela. Y no van a terminar hasta la universidad con 21 o 22 años. O sea que es una planificación de muy largo plazo. Entonces es un tema que como familia no puede tratarse liviana o superficialmente. Educar es amar, es esfuerzo, es compromiso. Gerson Lehmann una vez dijo: compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que las palabras. Compromiso es el material con que se forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo, es hacerse el tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido aun cuando las circunstancias se ponen adversas. Realmente hay veces que las matemáticas se agotan y nosotros no sabemos cómo sucede, pero Dios multiplica las cosas. Nosotros somos de la ciencia de la economía y las matemáticas, pero muchas veces hemos experimentado en nuestra vida de que Dios multiplicó, que pudimos
llegar a tener cosas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, que siendo fiel, como dice el versículo, en lo poco, Dios bendice mucho. Nosotros hagamos nuestra parte humana, todo lo que nosotros podamos como papás, como alumnos, y Dios hace el resto. Lo que le podría decir a algún padre, alguna madre que pueda estar escuchando y decir, sí, pero yo ya hice todo, ya ajusté todo lo que pude y así todo, no me cierran los números, no puedo. Yo creo que llega un momento que hay que dar ese paso de fe. Hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo nuestro esfuerzo, ya sea en el físico, en el trabajo, todo nuestro esfuerzo en la planificación, todo nuestro esfuerzo en realmente dejar para lo último aquello que es solamente un gusto, un capricho, que no es realmente necesario o primordial. Y esa es nuestra parte, todo lo que nosotros podemos hacer. Y si todavía hay algo que no podemos, no está a nuestro alcance, buscar a Dios en oración, entregarle nuestro problema a Él. Y tenemos sobrados ejemplos en la Biblia. Sabemos que Dios es un Dios amoroso, que nos cuida, que es todopoderoso, que es el dueño de todo este universo, de todas las riquezas. Sin duda Él va a tener una solución y una salida para nosotros, en ese problema puntual que podamos tener. No debemos olvidarnos y dejar a Dios en último lugar, sino por el contrario, al momento ya de planificar, colocar esa planificación, ese presupuesto ya en las manos de Dios también. La educación es realmente una inversión. Mi padre, él no me pudo ayudar muchas veces con el tema del pago del estudio, pero siempre me animó, siempre me dijo no desistas, dale para adelante. Y bueno, si yo no hubiese creído eso y hubiese abandonado, quizás hoy no estaría acá, no podríamos haber llegado a ser profesionales. Así que tenemos que pensar de que es una inversión. Si no llegamos, quizás, si vemos de que todo se nos agota o se nos cae encima nuestro mundo, tenemos que pensar de que tenemos un Dios que es mucho mayor, ¿no?, que nuestros problemas. Y bueno, dejarle a Él, ¿no?, donde las posibilidades terrestres se acaban, está el Señor también. Invertir es una actitud, una acción que requiere confianza, un compromiso a largo plazo que demandará valentía, coraje y esfuerzo, pero sobre todo, fe. Por definir de alguna manera la inversión, por lo menos en el plano económico, es cuando una persona, una empresa, un sujeto va a colocar una determinada cantidad de dinero en alguna cosa, en un bien, un servicio, algo, pero en donde la clave está en que ese algo, es eso en donde vamos a colocar ese dinero, tiene una expectativa de generarnos un retorno, un beneficio, a futuro, obviamente, no es inmediato. A diferencia del gasto, que en el gasto también voy a colocar un dinero, también voy a distraer ese dinero para colocarlo en algún lugar, con la diferencia que sé que no hay ninguna expectativa de retorno, no hay un regreso de ese dinero se va a consumir ahí en el acto. Entonces, si traemos a la educación en este plano, sin duda que la educación es una inversión y no un gasto, porque yo estoy invirtiendo, estoy colocando, siguiendo con el mismo ejemplo, dinero en algo que en este caso son mis hijos, es mi familia, es lo que más quiero, en algo que a futuro va a traer un beneficio, va a traer un retorno, algo que nos va a hacer mejores personas, mejores familias. Mis hijos van a poder capacitarse, van a poder ser profesionales, van a poder tener educación, conocimiento, ser alguien en la vida, desarrollarse, desenvolverse. Entonces, hay una expectativa, hay un beneficio a futuro. Si tú inviertes bien en la educación correcta, tú tienes los logros, las utilidades en el futuro, los resultados positivos de esta inversión que lo haces ahora. Por eso que es muy importante hacer un ahorro durante el año que tú puedes hacer para cuando necesites de invertir en la educación, tiene la plata para invertir en la educación, la plata necesaria. E invertir en una buena educación. Y es claro que yo creo en la escuela adventista porque yo estudié en la escuela adventista hace varios años y yo creo que hay una educación especial superior en la educación adventista.
Invertir en educación requerirá tiempo, dinero, voluntad, fuerzas físicas, emociones e incluso la fe. Pero todo esto será en vano si no elegimos correctamente a la institución que formará a nuestros hijos. Esta será en definitiva el último y gran determinante, la variable que condicionará el valor y el impacto final de toda la planificación, la que definirá los resultados positivos o negativos de nuestra decisión de invertir en educar. Yo creo que el tema de la importancia de la educación en la sociedad no es materia de discusión, eso está claro. Lo que sí, como papá, a la hora de elegir o tomar la decisión como familia, ¿en dónde voy a educar a mis hijos? Claro, hay un sinfín de alternativas, de oferta académica, pero al momento de tomar la decisión, por lo menos nosotros como familia, yo como papá, la decisión pasa por qué más le puede agregar la educación a mis hijos que marque la diferencia. Nosotros hemos decidido, de hecho ya nuestros hijos están estudiando en educación adventista, son chicos todavía, están en la educación primaria, pero ellos tienen claro, nosotros ya tenemos claro como familia que a medida que ellos van avanzando en sus etapas de formación, irán a un colegio secundario también adventista y por supuesto a la hora de escoger una universidad, también va a ser una universidad adventista, porque sabemos que esa educación es la que puede marcarle la diferencia en ellos como personas y como profesionales. La educación tiene una parte mucho más importante de que normalmente pensamos o concluimos. Para mí, educación no se trata de hacer alguna cosa mirando el corto plazo. Hay aquí cosas que son eternas. Entonces, en mi vida yo tuve varios años donde yo trabajé con mi esposa trabajando, donde somando los dos sueldos era necesario solo para pagar la escuela de los hijos y tener las cosas necesarias en casa y nada más. Pero mesmo assim decidimos invertir la educación de los hijos en la escuela adventista porque creemos que esa educación vale la pena toda la capacidad de inversión que tú tienes. No es fácil tomar el dinero para pagar la escuela y mirar su cuenta en el banco al final del mes y no hay plata para hacer nada más do que te gustaría de hacer. Los sueños tienen que ser adelantados para el futuro porque no hay plata suficiente para hacer todas las cosas. Tiene que poner prioridad. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué tú quieres de tus hijos? Ponga la prioridad y ponga ali tu dinero. Si tú manejas bien estes conceptos, tú comprendes correctamente lo que es caro y aquilo que no es caro, dependiendo de la prioridad que tú tienes. Yo haría todo otra vez para tener los hijos en la educación adventista porque creo los resultados que hemos encontrado hasta ahora nos dan cuenta que la inversión fue mucho bien hecha. Mi nombre es Juan López Guerrero, soy papá de la familia, ¿verdad? Aquí estamos todos, menos uno que no pudo estar con nosotros, que es Rodrigo. Ella es Lorena, Fátima Lorena, Lilian María José, y a mi señora Fátima, y Romina López, y el último Jonathan Jonás. Yo sabía la educación adventista, pero yo veía muy lejos, o sea que para mí, porque en ese momento pasaba un momento muy difícil. Y fue en aquel entonces cuando empecé a decidir en qué colegio meterlo. Acá cerca no había ningún colegio, entonces el colegio de acá hasta el colegio adventista era lejos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Decidimos por la educación adventista.
ellos siempre, cuando llegaban de la escuela, decía, mamá, Rodrigo siempre me decía, mamá, demasiado da gusto. Y me decía que la profesora era muy buena, que a él le gustaba ese colegio. Y así los 9 años que pasaron ahí, los 9 años tuvimos muchas luchas. Cuando Rodrigo tenía 10 años, decidimos sacarle a los 4 del colegio. Dimos a hablar con el director y nos sentamos y no sabíamos cómo decirles, porque a mis hijas ya le dije, a mis hijos ya le dije, van a tener que salir del colegio porque debemos tantos millones y no vamos a poder. Yo me acuerdo que en ese momento no lloré enfrente de ellos cuando ellos nos dijeron que teníamos que salir de la escuela, pero me acuerdo que me fui a mi pieza y solita ahí lloré, pero o sea, yo confiaba que íbamos a seguir. Yo muchas veces cuando iba a empezar el año veía la cara de preocupación de mis padres por no saber cómo pagar las cuotas, comprarnos los útiles, encima éramos 4. Yo siempre sabía que me atrasaba en las cuotas, pero siempre cuando el director o los profesores me mandaban llamar, yo me iba y le contaba mi situación y por qué no estaba pudiendo pagar. Entonces ellos me comprendían, pero nunca le suspendieron por esa razón a mis hijos. Y ese era un agradecimiento otra vez a Dios para mí, porque de no suspenderle a mis hijos. Y después conversamos con el profesor Limensa. Le digo, yo estoy debiendo demasiado mucho. Y empieza las clases, le dije, y yo quiero sacarle a los 4 de mis hijos porque debo mucho y no sé cómo pagar más. Y me dice él, ¿y cuántos son? Y son 4. ¿Y cuánto es la deuda? Uy, la deuda era grande. Entonces me dice él, y ese es el único motivo, me dice. Sí, ese es el único motivo, le digo. Entonces él me dice, no, ese no es el motivo por el cual usted le va a sacar a sus hijos. Le agradecí tanto a Dios, le agradecí a él, le agradecí a Dios y dije, bueno, a ponerme las pilas para trabajar más. A los 6 meses de que le estábamos por sacar, cancelamos la cuenta y pagamos adelantado ya hasta noviembre esa cuenta en ese año. Y eso fue un milagro muy grande, una bendición muy grande para toda mi familia, porque cuando yo llegué en casa, ellos me preguntaron, mami, ¿y vamos a salir del colegio? Y yo le dije, no, van a seguirle. Siempre creía que Dios y mis padres que Dios le iba a ayudar a mis padres, porque hasta donde estábamos, Dios siempre le estuvo ayudando a ellos. O sea, veía en ese, no quería salir del colegio, de la escuela. Hasta el 9º que terminaron, ¿verdad? Ellos, yo me di cuenta que el Espíritu Santo siempre estuvo con ellos, sus ángeles siempre les estuvo guiando. Yo oraba a Dios todos los días para que a mis hijas no les suceda nada, porque ellos se iban y venían solos. Y terminaron su 9º así. Y hasta hoy en día después, o sea que ya siendo grandes, ya ellos empezaron a irse al colegio. Pero decíamos, la cuota, o sea que pensamos, la cuota, pero si 9 años entraron en el colegio adventista acá en Encarnación, y allá puede ser también. Y oramos para que Dios pueda dirigir todo. Y Dios dirigió. Agradezco a Dios, ¿verdad?
porque mis 3 hijas están en el Colegio Adventista del Este Paraguayo y que es lejos, es a 280 kilómetros, y agradezco a Dios por guiarme, ¿verdad? Hasta ahí yo sé que guiarle a mis hijas, y hasta ahora estoy muy contenta con la educación adventista. Y desearía también que otras personas también puedan hacer el gran esfuerzo y la inversión por el estudio de sus hijos. Doy gracias a Dios por guiarnos, ¿verdad? A esta institución que la educación adventista. Dios ya nos mostró tantos milagros, y ¿qué es más dice? O sea que, como dice ella, siempre Dios va a proveer para cubrir los gastos de los estudios de ellos. Por nosotros, por ejemplo, pensando por lo económico, no, pero pedimos a Dios, como dice Fátima, nos arrodillamos, pedimos su dirección, ¿verdad? Y Dios hizo todo, prácticamente todo. Procuren, y que Dios va a guiar, y que Dios no va a hacer faltar nada, tanto en la casa como en el colegio, porque es una inversión grande, es una inversión muy linda, que después usted ve el resultado. No hay nada mejor que la educación adventista. Eso yo lo digo por experiencia misma y por los milagros también que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi sueño es que mis hijas, ¿verdad?, todos terminen en la educación adventista. Le estoy pidiendo ya de hace un tiempo a Dios que guíe para que ellos puedan estar en la mejor universidad, y será la decisión de Dios otra vez. Y continuando nuestro recorrido por el departamento de Itapúa, en el Paraguay, llegamos aquí a las ruinas jesuíticas de Trinidad, y es en este lugar donde vamos a despedirnos ya hasta nuestro próximo programa. Pero antes te recuerdo que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece allí en la pantalla, o también puedes entrar a nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Estamos esperando tu contacto. Mientras tanto, nosotros continuamos con nuestro viaje por Sudamérica para traerte las mejores historias y tratar los temas más importantes de educación, ya ahora en nuestra próxima edición. Así que te espero, hasta la próxima.